Para ponerse. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Muy buenas tardes. Queremos animarles, estamos estudiando el libro de los Romanos, así que por favor que tengan pluma, cuaderno, su Biblia abierta en Romanos capítulo 6, que es donde se quedó nuestro hermano Pablo la siguiente semana. Entonces, la pasada semana, sí. Y queremos continuar ahí donde él quedó. Así que animamos Romanos capítulo 6. Vamos a estudiar del 15 al 23. Pero antes vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, dice tu palabra, hasta las coyunturas y discierne los pensamientos. Padre, tu palabra es luz, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Para la honra y la gloria tuya, pedimos la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 15, dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados o libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais liberados o libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bueno, cuando nosotros escuchamos que ya no estamos bajo la ley, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, hay la tendencia de relajarnos acerca de la ley de Dios y confundimos la ley de los ritos de los judíos, la ley hebraica, con la ley de Dios. Cuando nosotros leemos las escrituras, vemos que en la ley de Dios hay una enseñanza sana desde el Antiguo Testamento que no han caducado. No ha caducado el corazón de Dios. Cuando Él enseñó, por ejemplo, los 10 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y no tendrás dioses ajenos delante de Dios, que honres a tu padre y a tu madre, que no mates, que no robes, que no codicies. Todo esto es válido. Nosotros conocemos los mandamientos, los 10 mandamientos, por ejemplo, y de ninguna manera han caducado. Lo que se refiere aquí es precisamente a otro tipo de ley, a otra esclavitud. Por eso dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es una pregunta y responde la pregunta inmediatamente: en ninguna manera. No tenemos permiso de parte de Dios para nosotros pecar. No tenemos permiso de parte del Señor para que nosotros nos entreguemos a la inmundicia pensando que ahora sí podemos hacer lo que nos plazca. Porque estamos hablando de un Dios santo, todopoderoso, 3 veces santo.
Y no tenemos de ninguna forma ese permiso de entregarnos al pecado. Al contrario, hemos sido libres. Anhelábamos esa libertad cuando estábamos en pecados y delitos. Dice el apóstol Pablo en Efesios que nosotros en otro tiempo anduvimos de esa manera, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Pero dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Una persona que quiere continuar viviendo en pecado, le dice a las escrituras que es esclavo del pecado. Una persona que es esclava del pecado es porque no tiene la facultad, no tiene el poder de levantarse, de poder solucionar ese problema en su vida. Por esa razón hay tantos problemas en el mundo, personas que prometen y juran, no voy a tomar nunca más, y 2 semanas después están bien borrachos otra vez. No, te prometo, le dice la esposa, no te vuelvo a golpear, el marido golpeador, y a 2, 3 semanas otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley del pecado está en sus propios miembros, que se rebela en contra de la ley del espíritu de vida. Entonces, necesitamos cambiar de naturaleza. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, hay un cambio de naturaleza. Quiere decir que el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Ya dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso en las Escrituras también menciona que hay que hacer morir al hombre carnal, al viejo hombre que está viciado con su pecado. Hay un pecado que se revela en nosotros y sabemos que somos malos. Si nosotros alimentamos esta carne, no hay nada bueno. Por eso dice claramente que si nosotros estamos practicando este pecado, somos esclavos del pecado. Y el fin va a ser muerte. No se confundan, el fin del pecado es muerte. Pero dice aquí que hay otra ley. Nosotros podemos decidir si continuamos siendo esclavos del pecado, sabiendo que el resultado va a ser la condenación eterna, la muerte, o nos sujetamos en obediencia para ser siervos de la justicia. Porque Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo murió, el justo murió por los injustos, para que a todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios, ahora que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él nos abrió un camino vivo a través del velo hasta la presencia de Dios, e intercede por nosotros, para que nosotros seamos siervos de Dios. Dios nos ha dado o imputado la justicia de Jesucristo. Por eso Cristo dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis entrar al reino de Dios. Y aunque bien ellos tenían un esfuerzo monumental por mantener la apariencia, por mantener las formas y no caer y ser justos, deseaban ser justos, pero lo hacían en su propia carne y sus propias fuerzas, y veíamos que fracasaban continuamente. Pero dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué bendición cuando se nos fue anunciado el Evangelio. Por eso dice en la palabra de Dios que son hermosos los pies del que anuncia buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque al obedecer el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que aunque la paga del pecado es la muerte, y aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito, para pagar el precio por nosotros. Él murió
conforme a las Escrituras y nos ha redimido. Él obtuvo eterna redención por nuestros pecados. Él nos santificó completamente por medio de su sangre. Por esa razón ahora, si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, sabes que hay otro tipo de fruto, porque has obedecido de corazón aquella doctrina. Y esto nos trae a la memoria, aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 9, desde la mitad del 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros necesitamos, arrepentirnos de nuestros pecados. 2, creer en el Señor Jesucristo, entregándole nuestra alma, nuestro ser, y en obediencia. Cuando una persona reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, realmente está obedeciendo a Dios. Porque en las epístolas de Juan dice bien claramente, por ejemplo, Juan 5:13 dice: y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, tiene vida eterna, cuando obedece de corazón. Y todos los que no creen en Él, y dice, ya son condenados por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos libres. Que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, nos ha liberado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es una cosa maravillosa que ha ocurrido si nosotros recordáramos el momento cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, quiénes éramos antes y quiénes somos ahora, hay una gran diferencia. No por traer a la memoria de manera incorrecta mi vida pasada, pero sí hay cosas que todo lo que hice me avergüenza. En mi casa pensaban que yo era la oveja negra, el peor de mis hermanos, y sin embargo, cuando le entregué mi vida a Jesucristo, todo aquello ha cambiado. Dios transforma las vidas. Una vida de pecado, de libertinaje, una vida inútil, lo hace en algo útil. Una vida esclavizada bajo las drogas, que no podía dejar la droga, que no podía dejar el alcohol, que no podía dejar la homosexualidad, que no podía dejar de robar, que no podía dejar de hacer tantos y otros delitos. Hay una reconciliación. Todo lo que estaba bajo el régimen de Satanás, que Satanás estaba dominando a la raza humana, dice en la Biblia que todo el mundo está bajo el maligno, y Dios hace algo maravilloso al trasladarnos al reino de su amado Hijo. Acuérdese que Jesucristo en la cruz venció a Satanás, que ahora el Señor Jesucristo es Señor de señores, que ahora el Señor Jesucristo venció a las huestes, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando de ellos en la cruz del madero, del Calvario. Así que hemos sido libres. Cuando nosotros hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir por nuestro amado Señor Jesucristo, hubo un cambio en nuestra vida. En el libro el Evangelio de Juan menciona que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces nosotros venimos a ser de Dios hijos de Dios. Y aquí menciona en Romanos capítulo 6 y versículo 18, que al ser liberados del pecado, somos hechos siervos de la justicia, siervos de Dios, al servicio del Señor, un servicio el mejor pagado. En una esclavitud, la persona trabajaba y nomás se le otorgaba el alimento que necesitaba para vivir, donde dormir, y se limitaba sus derechos. Pero estando nosotros en Jesucristo, una persona que sirve a Dios tiene sobrevalorado extraordinariamente el trabajo que ha hecho, el sacrificio que puede hacer, porque
tiene una garantía de vida eterna, en la presencia eterna, en el reino de su amado Hijo, sirviendo la justicia. Un pago, el mejor pagado de todo lo que uno se pudiera imaginar. Por eso dice el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Era muy fácil que nuestros amigos nos invitasen una copa y ahí vamos, o íbamos. Era muy fácil que sobre cualquier pecado que nos atraía, a lo cual nosotros estábamos esclavizados, participábamos de aquellas cosas. Si así de fácil era en la antigua vida, bajo el pecado, hay una reflexión que hace el apóstol Pablo, dice, ¿por qué no así de esa manera te entregas a Dios? ¿Por qué no así de esa manera sirves a la justicia? Si antes con la mayor facilidad veías que alguien se burlaba de otro y participabas de la burla o participabas de la pelea, ahora para la gloria de Dios, con pasión, con denuedo, puedas presentar la palabra, puedas hablarle a Dios, puedas servirle a Él desde las maneras más sencillas. Puedes servir a Dios, puedes servir a tu prójimo, puedes honrar a Dios desde el pensamiento, haciendo las cosas correctas delante de Dios para la gloria suya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, acuérdese que aunque aquí dice que era libre acerca de la justicia, porque no se nos atribuía esa justicia, porque nosotros estábamos perdidos. No puedes ir con un borracho y decirle, un borracho perdido, mira, deja de tomar porque si no, no vas a agradar a Dios. Él no resuelve nada con que tú le des esta información. O no vayas con una prostituta y le digas, mira, esas cosas que tú haces no son gratas a Dios. O no puedes ir con un asesino y decirle, deja de matar porque no te va a ir bien. Las personas que están bajo esa esclavitud de pecado no entienden, están sin esperanza, no tienen a Dios en su vida. Por eso tienen una mente corrompida y hacen por naturaleza las cosas que son de la carne y piensan en las cosas de la carne. Pero gracias a Dios que estando en esa situación, Dios nos ha rescatado por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Éramos libres de la justicia, no teníamos que ir a la iglesia, no teníamos que leer la Biblia, no teníamos que obedecer a Dios, no teníamos que hacer todas aquellas cosas que normalmente los hijos de Dios sí hacen. Entonces, ahora que soy hijo de Dios, es un gozo para mí poder ir a la iglesia, poder participar, reunirme con mis hermanos, es un deleite poder leer la Biblia. Me gusta mucho ir a las reuniones de oración y estar en armonía y en comunión con mis hermanos y en la presencia de Dios. Si hay una campaña evangelística, ir a participar, a involucrarnos en aquellas cosas que son para los hijos de Dios, para ahora que soy siervo del Señor, que soy de Cristo. Estas cosas son las que me quiero involucrar, las que son buenas y útiles, tanto para los hombres como para Dios. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando nosotros andábamos sin Cristo, hay tantas cosas, queridos hermanos, que la verdad no vale ni siquiera la pena que nos las recuerden. Porque nos da pena, nos da vergüenza, y cuando alguien las descubre, dice, ah, mira, ahí viene aquel que hacía estas cosas. Especialmente nuestra familia. Todos mis familiares que me conocieron desde niño saben cómo era yo. Y hay muchísimas cosas de las cuales me he arrepentido de mis pecados, que aunque agarré una mala fama con mi familia de borracho, de parrandero, de mentiroso, de tantas otras cosas, cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, Cristo me cambió, Cristo me transformó, Cristo me perdonó y me ha dado una libertad. Ahora sí tengo libertad. Hay libertad en Cristo para deshacernos de ese otro antiguo amo, otro antiguo señor, para servir al Señor de los señores.
tenemos una voluntad ahora. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio, gracias a Dios, que no es el espíritu como algo que nos posesiona y que no sabemos qué estamos diciendo ni qué estamos hablando. Nos dio dominio propio. Quiere decir que el espíritu de los profetas se sujetaba a los profetas. El profeta decidía si hablaba o no hablaba. Tanto fue así que cuando Dios le decía a alguien que hiciera tal cosa y no lo hacía, Dios venía y le castigaba, como aquel varón de Dios que Dios le dijo: profetiza y te vas por otro camino y no regreses. Y este hombre regresó por el camino porque otro hombre le dijo: ven, a mí también me habló Dios. Y le engañó de esta manera y un león llegó y le mató. Entonces, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. El espíritu de Dios que viene y nos enseña provechosamente, nos recuerda la palabra de Dios, es la presencia de Dios en nuestra vida, pero hay una armonía y hay una comunión con el espíritu. Hay una libertad hermosa y hay un gozo indescriptible cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando Dios nos pide que vayamos y evangelicemos, que le demos el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros o a nuestros parientes, y no lo hacemos, hay una carga. Pero cuando vamos y lo hacemos y ellos responden, ya sea positivamente o no, de regreso hay un gozo en nuestro corazón por haber hecho aquello que Dios sí nos pidió que hiciéramos. Hay una recompensa de gozo en el alma cuando una persona hace la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, porque el fin, hablando de las cosas malas, el fin de ellas es muerte. Mas ahora, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es fruto que emana de una alma transformada, de una alma nacida de nuevo, donde Dios pone espíritu nuevo en la persona, nació de nuevo. Y este fruto es de santificación. Así como teníamos una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa nos llevaba al pecado. A un niño pequeñito, cuando empieza a hablar, rompe algo, le dice: ¿quién rompió esto? Y el niño dice: no fui yo. ¿Quién le enseñó a mentir al niño? Yo tengo 3 hijos. Yo no sé quién les dijo que dijeran ciertas cosas que obviamente no estaban bien. Pero me veo igual, yo era lo mismito, yo hacía algo malo de niño y nadie me dijo a mí que yo tenía que mentir, solito lo hacía. Igual yo veo, cuando veo a mis hijos me veo reflejado porque yo era así. Entonces, gracias a Dios que ahora mis hijos ya son adultos y le han entregado sus vidas a Jesucristo. Es un gozo tener hijos que ya andan caminando con el Señor. Pero me refiero a que nosotros, ahora que hemos sido liberados del pecado, hay un fruto de santificación. El Espíritu de Dios que puso en nosotros se llama Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, va a haber algo natural que va a fluir dentro de ti, que es hacer el bien. Es alejarte del pecado. Esa naturaleza pecaminosa, tienes que tomar en cuenta que eso ya quedó derrotado. Que Jesucristo te ha dado victoria sobre esa naturaleza vieja. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu humano que puso en nosotros, es enseñado por el Espíritu Santo, no sé de qué forma, pero lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No sabemos a veces ni cómo pedir, pero el Espíritu intercede, el Espíritu acomoda y lleva nuestras peticiones delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Y hay comunión en el Espíritu. El apóstol Juan decía, tocante a esta participación, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestros hermanos.
Hay un deseo ahora de honrar y de glorificar el nombre de Dios. Por esta razón hemos sido liberados del pecado. Ahora sí, podemos decirle no. Tú puedes decirle, si has entregado tu vida a Cristo, basta, ya no más al pecado, no más al alcohol, no más al cigarro, no más a la droga, no más a la fornicación, no más al adulterio, basta de la pornografía, basta de la iniquidad. Hay poder, puedes decidir ahora en Cristo, porque el nuevo hombre es que Dios puso en nosotros, que Dios hizo nacer dentro de nosotros. Este nuevo hombre no peca. Este hombre aborrece el pecado. Este hombre nuevo, creado según Dios, anhela y practica y participa y se deleita en la santidad y en la santificación. El Espíritu Santo te provoca santidad. El Espíritu de Dios es santo y te ayuda a tener victoria sobre el pecado. El Espíritu de Dios te da victoria continuamente, te hace sentir con gozo, con paz, con fuerza, con autoridad cuando estás caminando en obediencia a Él. Por esta razón, somos más que vencedores, queridos hermanos. Y dice aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, el propósito de la vida cristiana, del andar en Cristo, es la vida eterna. Este tiempo se terminará algún día. Vamos a concluir un día nuestra existencia, pero el propósito, el fin, es la vida eterna. No hay unas reglas demasiado difíciles aquí que Dios nos haya dado para que nosotros tengamos una vida eterna en su presencia. Si nosotros invirtiésemos los papeles y estamos en la presencia de Dios ya y viéramos nuestra vida con todas nuestras fallas y todas nuestras debilidades, ¿cómo no nos avergonzaríamos de esas cosas? Señor, perdóname, qué torpe he sido. ¿Cómo es posible que yo no entendía eso? Tan fácil que era. Perdóname, Señor. Hay victoria en Dios, hermanos. Y creo yo que debemos de aprovechar estas ocasiones en que estamos encerrados para reflexionar. Dios está tratando con la humanidad entera, con estas pestes, con estas mortandades, para darle saber o hacerle saber al hombre cuán frágil somos. Somos frágiles, hasta un microbio nos puede quitar la vida. Dios tiene poder y autoridad sobre todo ser vivo, incluyendo los virus, bacterias y lo que sea. Para Él no hay nada difícil. Él nos puede preservar, como dice en el Salmo 91. Caerán a tu diestra 1000 y 10,000 del otro lado, pero a ti no te tocará. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios es el que nos guarda, pero si nosotros ponemos a Dios por nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y dice así también: porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted va a trabajar y queda en un salario, aquí en Estados Unidos hay diferente sueldo para diferentes tipos de personas, pero el mínimo quizás sean $15. Si usted fue y trabajó 10 horas, le van a pagar $150. Y no va a venir usted a decir, mira, me regalaron $150 nomás porque barrí toda la calle durante 10 horas. Eso es obvio que si tú trabajas, el pago que se te da es por lo que tú hiciste. Esa es la recompensa de lo que hiciste y el acuerdo que había. Pues así, de esa misma manera, el pecado que tú haces, lo único que te va a otorgar el resultado es la muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo, lo que Dios nos da en Cristo Jesús es vida eterna. Siervos de la justicia, transformados en un nuevo hombre, con victoria sobre la naturaleza humana,
un hombre nuevo que se crea y se está transformando continuamente para santificación, hereda vida eterna. Tiene vida eterna. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Aquí tenemos unas preguntas, unas reflexiones. Para reflexionar, ¿qué significa estar muerto al pecado? Pensemos dentro de nuestras casas, ahí donde nos encontramos, ¿qué significa para ti estar muerto al pecado? ¿Qué significa para Dios estar muerto al pecado? Lo contrario sería que es estar vivo o ser continuamente activo en el pecado. ¿Y qué significa estar bautizados en su muerte? Ya saben que el bautismo es un símbolo de la muerte. Pero en la muerte de Cristo es que estamos muertos juntamente con Cristo. Por eso dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo se anda en la vida nueva? Para reflexionar ahora. ¿Cómo andaremos en novedad de vida? Si morimos con Cristo, ¿qué viene después? Si yo ya morí en Cristo, ¿qué va a pasar ahora? Consideraos muertos al pecado. ¿Cómo podremos explicar esto? ¿Cómo nos vamos a considerar muertos al pecado? La siguiente reflexión. El pecado debe obedecer. El esclavo debe obedecer. ¿De quiénes somos esclavos? ¿O somos esclavos del pecado para estarle obedeciendo? ¿O somos esclavos de la justicia? Ya somos libres del pecado. ¿De quiénes somos siervos ahora? Las personas que hemos sido liberados del pecado, ¿de quiénes somos siervos ahora? Podemos reflexionar también en esto. Y dice en el capítulo 7 y versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras aquí en la parábola, metáfora, está hablando acerca de un marido, una mujer. Después de la metáfora del esclavo y del amo, ahora Pablo nos habla alegóricamente de la relación entre la mujer y el marido. La ley, como marido, se enseñorea del hombre mientras éste vive. La ley condena al hombre por serle infiel. Entonces, esta alegoría, si usted muere, es obvio que ahí termina la ley, ahí concluye la ley. Si alguien hace un testamento ante un notario y dice, yo cuando me muera le voy a dejar todos mis bienes a mi esposa, Julieta de la Vega, y ya está en el testamento. Mientras yo esté vivo, ella no puede agarrar el testamento e ir con el juez y decir, oiga, yo tengo aquí este documento que dice que todo esto me pertenece. Le diría al juez, bueno,
le va a pertenecer el día que su marido ya no esté con usted. Entonces tiene que intervenir la muerte. En este caso, Cristo murió por nosotros. Él murió para que ya no viva yo. Yo ya morí aquella forma de vida que tenía. Y ya no hay más. Yo ya no estoy sujeto a aquella ley. Gracias a Dios que soy libre. Ahora puedo servir a un nuevo marido, en tal caso. Este es Jesucristo. A un nuevo hombre, creado según Dios. Conforme a la imagen de Jesucristo ha sido transformado. Servirle al Señor Jesucristo. Porque ya no estamos bajo aquella ley. No importa si eres judío. No importa si eres musulmán. No importa si eres budista. No importa de qué religión seas. Cuando tú le entregues tu vida a Jesucristo, ya no estarás sujeto a esa ley. Ahora estarás sujeto a una ley de vida en Cristo Jesús. Una ley que el Señor lo estableció como un nuevo pacto, que hablaba desde el Antiguo Testamento, que se cumplen en Jesucristo. Que en Él todas las promesas de Dios son en Cristo sí y son en Él amén. Todo lo que Dios prometió, espéralo, porque sin duda que vendrá. Va a acontecer, va a suceder en el momento que Dios tiene listo y preparado, a la hora y el día, ocurrirá. Cristo prometió que iba a venir. Espérale porque realmente va a venir y ya está cerca. Hay que esperar. Si la palabra de Dios nos advierte cosas, no nos podemos nosotros el día de mañana justificar, decir, Señor, es que era bien difícil. Y la verdad ni lo creímos que fuera a suceder así. La ley nos presenta una serie de normas para que nos demos cuenta que somos pecadores y que es bien difícil, que es imposible a través de esas normas agradar a Dios o seguir una vida santa y justa y pura. Pero el Espíritu Santo es capaz de obrar en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Esa pureza, esa santificación, esa vida nueva en un régimen, podría decirse, como dice aquí el apóstol Pablo, nuevo, diferente, que es Cristo, que es el Evangelio, que es el tiempo de la gracia, que es en el tiempo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Somos libres por la gracia y por la misericordia de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, este es de Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Y lo celebramos cada año, día de resurrección. Nosotros los cristianos lo celebramos cada semana, el primer día de la semana, dando gloria a Dios por la resurrección de Jesucristo. Somos de otro, le pertenecemos a otro para que usted y yo andemos en novedad de vida. Si hemos muerto a un estilo de vida feo, perverso, ahora podemos tener la oportunidad de vivir a una nueva vida. De verdad, para considerarlo, ¿qué pasaría si a usted le dijeran que va a morir mañana? ¿Qué haría usted? Mañana va usted a morir. Nomás por imaginarnos algo. Y es inminente esa muerte. Pero luego, usted tuviera toda la noche para pensar y ponerse a cuentas con Dios. Pero ocurriría algo. Alguien va y muere en su lugar. Y le da la oportunidad de vivir unos cuantos años más. ¿Qué haría en esa nueva vida? ¿Qué haría con esta nueva oportunidad? Y es la que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha dado una nueva oportunidad. Y lo interesante es que ese hombre viejo, viciado con pecados, con la culpa de la ley, con la culpa de todos nuestros delitos, que ya no tenía ningún tipo de justificantes delante de Dios más que lo que dice aquí, la paga del pecado es la muerte, y yo me merecía la muerte. Nosotros necesitábamos pagar el precio de haber, o más bien pagar las consecuencias de todos nuestros hechos. Acuérdense que había 2 ladrones al lado de Jesús. Uno de ellos le estaba injuriando. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y ayúdanos. Y el otro le dijo, calla,
estando, dice, ni aún temes estando en la misma condición. Nosotros a la verdad estamos padeciendo las consecuencias de nuestros hechos, pero este hombre, ¿qué cosa mala ha hecho? Este señor voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Este hombre reconoció que estaba pagando el resultado de sus hechos. Hermanos, el resultado de nuestros hechos es exactamente el mismo que ese ladrón. Merecemos la muerte, pero por eso murió el justo, para que nosotros, al depositar nuestra confianza en Él y al llamarle Señor y al recibirlo como Señor, que se acuerde cuando venga a su reino, se acuerde de nosotros, estaremos con Él en el paraíso y tendríamos una oportunidad de vivir distinta, llena de fe, lleno del Espíritu Santo. Con Cristo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Dios tiene este propósito para ti y para mí. En Romanos nos está explicando todo este proceso, una vida antigua y una oportunidad de una vida nueva, un régimen en el judaísmo, en este caso, sobre lo que era la ley de los judíos, a una nueva ley que es el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, el evangelio de fe, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, las buenas noticias. Por esa razón les animo, por favor, considera ahí donde te encuentras. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué quieres ser tú esclavo? ¿O del pecado para muerte o de la justicia para vida? Te animo de verdad que abras tu corazón, que le digas al Señor Jesucristo, Señor, yo merezco padecer las consecuencias de la muerte, pero he creído en ti. Me arrepiento de mi maldad, Señor. Yo sé que las consecuencias son fatales. Perdóname, perdóname. Te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, creo en ti. Todo el Evangelio de Juan, si lo lees, dice, y estas cosas se escribieron para que creáis. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Él dijo también que el que tenga sed venga a mí y beba. Y hay tantísimas promesas de creer en el Señor Jesucristo. Cree, recíbelo como tu Señor y tu Salvador, para que seas vencedor de esta naturaleza pecaminosa y te puedas sobreponer, sabiendo que el que venció tu carne, el que venció, el que hizo posible la redención y la reconciliación, que es Jesucristo, está vivo, y que Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una bendición, saber que mi Señor, mi Redentor vive, que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Antes tenía un acusador, pero ahora tengo un abogado que me defiende. Ya no hay un acusador, sino un abogado que dice, yo morí por Él, yo ya pagué por Él. Somos justificados gratuitamente por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios te bendiga. Estamos aquí a tus órdenes. Cualquier comentario, cualquier cosa que quisieras tú comentar, con mucho gusto te responderemos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.